Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amiga y servidora Berenice de la Cruz. Bienvenidos a este su programa La Sufragista, transmitiendo en vivo desde TUDN Radio 1220 AM. Bienvenidos todos, esperando estén pasando un delicioso sabadito. Ya acá por la ciudad de los vientos, por Chicago, pues ya se siente el frío del otoño, ¿verdad, Juan Carlos? Así es, Berenice, ya tenemos que sacar los suéteres, ¿no? Para el invierno. Bueno, ahorita el otoño, pero ya está bastante frío hoy, ¿no? De repente se puso frío. Sí, 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 como que se está acelerando ya el invierno, ¿no? Tan Ajá. rico que estábamos en el verano y de repente despiertas al otro día y ¿qué pasó? Ya sacando la Sí, cobija, ¿no? sacando la cobija, sí. Y luego que está tan oscuro, ¿no? Como que de repente ya te saca de onda de que es- estás caluroso, soleado, ¿no? El día claro y de repente como hoy, ¿no? Amaneces y todo nublado completamente. Como de repente sí toma un cierto peso, ¿no? En tu cuerpo. Sí, claro, ese Sí, contraste, ¿no? sí, Esa, sí. hormona, ¿no? Que nos estimula el sol, El ¿no? sol, sí. Así Por es. eso esos estados de ánimo. De ánimo, sí. Y desafortunadamente, por ejemplo, en tiempos como estos, pues, muchas personas de repente empiezan a sentir un poco de presión, ¿no? Porque el cambio del clima, la oscuridad, Afecta. afecta muchísimo, ¿no? Y ya tuvimos como casi 3 meses soleados y de repente oscuros otra vez. Entonces sí afecta. Pero pues hay que seguir positivamente, ¿no? ¿Tú qué Claro, tal? ¿Cómo has no, estado? sí, sí, muy, muy Sí. bien. Me da Aquí. muchísimo gusto estar aquí contigo. Hoy es la primera vez que te acompaño acá. Sí, sí, sí. Sí, Les presento a Juan Carlos Arenas. Él es docente de aquí, de la ciudad de Waukegan. sí, Y para mí es un honor que el día de hoy me esté acompañando en ausencia de Sandy Choreno, que le mando un abrazo, un beso. sí, Muchísimas saludo. gracias por estar aquí conmigo. Él, por cierto, también está aquí en la cadena de TUDN, en Unión Latina, con José Rodríguez, ¿verdad? Tienes un Así es. segmento. Sí, usualmente participamos en el segmento de Por nuestros hijos, hablando de diferentes temas, ¿no? Tocante a cómo educar a nuestros niños, adolescentes, adultos. Y hablamos de temas desde kinder, o sea, desde cómo educarlos desde que están chiquitos hasta que temas de universidad, ¿no? Cómo sobresalir en la high school, en la universidad, cómo aplicar a la universidad, diferentes temas. Ajá. Sí, No, no. pero es un verdadero placer para mí estar aquí contigo, acompañándote. Gracias por darme la oportunidad. No, gracias a ti. Sí. Y precisamente, Juan Carlos, pues la invitación, ¿no? Por tu ser conocedor y como docente, pues sabes muy bien del tema del día de hoy que estamos tomando, que es la educación superior en México, Ujú. con esta nueva reforma que quieren implementar, que si será para bien o para mal. Sí, Y por eso tenemos el día de hoy a ah, nuestros invitados que sí. ya se encuentran en la línea. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la doctora María Luisa Flores y a Ramiro González, que es un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, bien, gracias. Saludos a Berenice, todos. Buenos días, saludos. Berenice, muy buenos días. Buenos, Carlos, buenos días. Sí, Ramiro, buenos días. Encantada de estar con ustedes y con todo su auditorio. no, nos, un placer, de verdad. Y bueno, vamos a hacer un poquito una remembranza pequeña acerca ujú, de la historia de la educación en México, que bueno, viene desde nuestros antepasados, ¿no? antepasados. Que son Sí, los aztecas y los mayas, sí, que fíjate que qué curioso que desde aquel entonces ya hacían la discriminación, ¿verdad? O sea así que es. todo, la historia nos dice lo que es el día de hoy, el presente, ¿verdad? O sea, Sí, la historia del pasado nos da la respuesta del presente. así es. Y hay muchas similitudes, ¿no? En de cómo han sido los programas. Incluso hablando de eso también estaba escuchando unas clases por línea, ¿no? De hacer que también el sistema de educación en Europa, casi similar a México, ¿no? Que siempre hay discriminaciones y dependiendo el rango que tienes, o sea, dónde estabas en la monarquía, tenías acceso a la educación, mientras que otras personas no. El estatus, Sí, el ¿verdad? estatus bien importante. Igual en México, o sea, Igual en en nuestra México, cultura, o sea, de toda latinoamericana. Latinoamericana. Sí, pues de hecho Sí, los españoles fueron los que trajeron, ¿no? Ese cierto sistema, ¿no? Aunque, bueno, en aquel entonces era imponer la religión, ¿no? sí, así Pero que es. también era destinado a ciertas, a ciertas, Educar de ciertas a ciertas formas, personas, así ¿no? es. Sí, Entonces, pues desde ahí ya yo creo que tenemos esa marca y bueno, pues tenemos a los expertos y me complace presentarlos. Ella es la doctora
María Luisa Flores. Ella es nacida en la ciudad de Chihuahua, cuenta con una maestría de Ciencias de la Educación, también con un doctorado honoris causa en Educación por la Universidad Continental. También tiene un diplomado en Seguridad Nacional y es presidenta de la Alianza para la Educación Superior, Asociación de Universidades, con 142 planteles y 680 planteles en toda la República Mexicana. Ella es una mujer súper preparada, de verdad. Estuve leyendo toda la biografía y Así era es. mucho para... Es un placer, de verdad, doctora María Luisa Flores, tenerla aquí con nosotros, porque sí, he aprendido muchísimo leyendo su biografía y parte de lo que ha hecho. Y también le doy la bienvenida a Ramiro González. Él es también un luchador incansable aquí con nosotros los migrantes acá en Estados Unidos. Él es del estado de Jalisco. Y bueno, él fue el primer alcalde electo en el Medio Oriente americano. También es obviamente político, Sí, empresario, y pues siempre él está dispuesto a darnos la mano a todos los inmigrantes. Ha logrado ciertos cambios en en nuestra entre nosotros, comunidad, la sí, comunidad importante hispana. hispana, que muy importante. Sí, muy contento de tenerlo acá, señor Ramiro González. Gracias, gracias por invitarnos de nuevo. Sí, No, 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 gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, me gustaría comenzar esta pregunta con esta frase de Luis Echeverría. Y la traigo a colación ya que es muy contradictorio la frase porque pues él fue uno de los, eh, ¿cómo te podría decir? Que abusó de su poder en sí, contra de los estudiantes de Tlatelolco 68, sí, en el que los estudiantes obviamente hacían sus demandas, ¿no? Por derecho propio. Y sí, bueno, sucedió toda esta desgracia. Y bueno, dice así, ningún pueblo puede desenvolverse en los conocimientos ajenos, obviamente refiriéndose al conocimiento de la escuela, ¿no? De la así educación. es. Y el día de hoy, pues tenemos el tema, ¿no? De esta nueva reforma que no sabemos si es para bien o es para mal, ya que el Senado Sí, la Cámara de Diputados no están tratando de implementar. Bueno, está un poco confuso quizás al público sí, porque ellos quieren, o el presidente quiere implementar la educación gratuita. sí, Entonces, ciertos presupuestos que generan la misma autonomía de las universidades por los costos de las matrículas sí, que son utilizados obviamente para la infraestructura sí, de los planteles y también para el material. así es. Entonces, pues aquí tenemos a María Luisa Flores que nos amplía un poquito más del tema. Bienvenida. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias a todos. Pues sí, efectivamente, quiero aclarar que no es una reforma. Una reforma la tuvimos con la administración pasada, con el licenciado Enrique Peña Nieto. Hoy en día estamos cabildeando y defendiendo una ley general de educación superior, o sea, una ley. La educación superior, como bien lo dices, bueno, es de mucho tiempo. Yo quisiera únicamente complementar lo que tú comentaste muy breve, muy rápido. Quiero comentarles que la educación superior no se planeó, nunca se planeó. Ujú, Pensamos que la UNAM, el Politécnico, siempre iban a cubrir esta parte de educación para los jóvenes y no fue así. De repente hubo un volumen, un crecimiento, un bono demográfico grande y no alcanzó. Todo se concentraba en la Ciudad de México. Todos los jóvenes del interior de la República, si querían estudiar una educación superior, era fácil ubicar que la Ciudad de México era la clave para que todos los jóvenes pudieran estudiar una educación superior. Poco a poco se fueron haciendo las autónomas o politécnicas, autónomas públicas en el interior de la República, pero aún así seguía siendo la base de educación superior la Ciudad de México. Por los años 70 aproximadamente empieza una regulación o una salida en instituciones particulares para educación superior. Es importante comentar que antes de los años 70 ya existían algún tipo de escuelas que preparaban a la gente
en algún tema muy específico o muy especializado. Sin embargo, no había una regulación. En los años 70 se empieza a ubicar que existen, ayudando al Estado, instituciones particulares que ayudan a este tipo de educación en los jóvenes. Es el TEC de Monterrey, por ejemplo, el primero que empieza a ubicarse también como una institución grande con diversas áreas en ciencias sociales para poder darle y brindarle educación a los jóvenes, pero no es hasta el año 2000, el 10 de julio del año 2000, cuando aparece un acuerdo secretarial llamado 279, que regula todos los planes y programas de las instituciones particulares. El decir que es en el año 2000 y que estamos en el 2020, pues prácticamente lo dice todo. No estábamos preparados para todo esto. La educación superior se fue haciendo como un piso empedrado en donde se le fueron acomodando piedritas para que funcionara, y de repente se le puso una alfombra roja arriba y ese 279 empieza a funcionar. No es hasta el año de 2017, efectivamente, con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, cuando aparece un nuevo acuerdo que actualiza ese 279. Aparece un 17-11-17, terminando la administración un 18-11-18, a días de terminar la administración, en donde se regulaban las formas de titulación únicamente. Y estos acuerdos vienen únicamente a favorecer a un grupo muy pequeño de instituciones, un 1.3 del total de las instituciones. Cabe el comentario de decirles que hoy en día hay 3.797 instituciones particulares de educación superior en México, de las aproximadamente 6.000 que hay en el total, contando las instituciones públicas. No llegamos a los 6.000, es un poquito menos, 5.000 y pico, pero nosotros formamos un número pues considerable hoy en día. Después de esos dos acuerdos viene la administración del nuevo presidente y con él todo un cambio revolucionario. El día 30 de septiembre, hace unos 3 días, entra en vigor el año pasado la Ley General de Educación. Ley General de Educación que no se movía o no tenía cambios desde 1993 con el presidente Carlos Salinas de Gortari, en donde únicamente y por siempre se había contemplado primaria, después se agrega el estudio de secundaria. Hoy en día esa Ley General de Educación contempla desde el preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Pero media superior y superior queda muy ambiguo, queda muy somero, muy encima, y ahí es donde se propone hacer una ley general de educación superior. Esto es mucho, esto es realmente en la parte de educación superior un movimiento extraordinario que nunca se había dado. Vuelvo a repetir, nos decíamos por acuerdos secretariales que son muy fáciles de mover, muy fácil de actualizar, muy fácil de quitar. Existía una ley de coordinación de educación superior que hablaba muy encimita de las instituciones, prácticamente de las públicas, a las particulares ni las mencionaba. ¿Qué ha pasado en México? Ha pasado que en México le queda de ver a los jóvenes. México, la sociedad, el Estado, no ha implementado las medidas necesarias para poderle dar educación a los jóvenes. Hoy en día, de 100 niños que entran a la primaria, únicamente entran 17 a la educación superior, por las diversas razones que me quieras decir. Todas son válidas, todas son ciertas. Y únicamente 5 muchachos terminan una licenciatura, una educación superior, y 1.5 se titula. Una cosa muy triste, ¿no? Una cosa tremenda. Y cabe decir... Tremenda. Tremendo. Es tremendo en las situaciones de todos
niños que llegan a salir de educación superior, el 52% no trabaja en lo que estudió, Ujú. porque no hay, porque Sí. no encuentra ese lugar. Entonces, vuelvo a repetir, le quedamos debiendo a los jóvenes, le quedamos debiendo ese espacio profesional, ese espacio fuerte. ¿Cuál es la problemática más grande ahorita? La cobertura, la falta de cobertura Ujú. en instituciones públicas, el que no nos reconocen como particulares en esa ayuda constante que tenemos, porque no todas las instituciones particulares son altamente costosas, y somos muchas, y podríamos hacer un equipo extraordinario. Sí. El Y es, rezago tremendo que traemos del sistema educativo mexicano de mucho tiempo atrás, sí, que los muchachos no llegan preparados para estudiar una educación superior, y los altos costos, sí, tanto en la pública como sí. en la particular. Sí, por lo mismo de que los Así grados es. anteriores también están, el sistema de educación está es muy pobre, ¿no? Y especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y muy buenos puntos, muy buena información. Y hablando de conectarlo con la pregunta y solamente hacerlo un poco más específico como su pregunta, por ejemplo, pues como mencionó usted, en el marco de la educación superior en México cada vez se ve más fragmentado por esa falta de consistencia, ¿no? De que desde el principio, como comentó la doctora, ¿no? De que no ha habido algo desde el principio estable, ¿no? Como en cierto tipo, como aquí en Estados Unidos, que fue la ley en el 65, ¿no? Donde se estableció una ley segura para todo el país en tocante a la ley primaria hasta la educación superior. Entonces, doctora, cuéntame, ¿qué le hace falta a México para lograr que México sea una sociedad educada, casi como viene siendo como Estados Unidos o muchos de los países europeos? Europeo, sí. Ujú. Pues mira, la verdad es que dimos un paso pero para atrás como los cangrejos. El sindicato ha hecho mucho daño a esta Ujú. parte de educación, porque bueno, la educación no viene en la superior, ¿no? La Sí, educación viene desde primaria. así es. Y el haber involucrado nuevamente en una ley, eso es importante denotarlo. Una reforma es una reforma a una ley existente donde se le pueden poner y agregar situaciones. Una ley es un cambio radical. ¿Por qué no se había hecho un cambio? Porque siempre lo habían dicho. O sea, es que para hacer un cambio de ley o promulgar una nueva ley, se Ujú. necesita una mayoría de votos, Así que en es. el caso de México, en el gobierno, no se tenía. Y Ujú. hoy en día, el nuevo presidente aprovecha esa coyuntura que tiene en las cámaras Ujú. para poder crear pues prácticamente cualquier ley. Y esto vino a hacer un daño tremendo a la hora de involucrar nuevamente a todo el sistema de sindicatos, tanto el CENTE como la CENTE, Sí. y crear en ellos un poder fuerte de ellos también estar presentes dentro de todo el modelo educativo y estar opinando y Ujú. estar tomando las decisiones y las ventajas para los maestros. Lo sigo diciendo, Ujú. debimos haber hecho una ley general de educación y ahorita una ley general de educación superior, Así que es. no es una secundaria, es una primaria, Ujú. en base al actor principal. Y el actor principal no son los partidos políticos, no son los intereses políticos, No, no son los sindicatos, no son los maestros, son los alumnos, los alumnos, los son los estudiantes, niños sí. en caso de educación y son los Exacto. jóvenes. Ahorita los que deberían de ser los actores principales de esta ley. Sí. Y no lo estamos haciendo. ¿Por qué que el gobierno mexicano limita tanto, o sea, como dice usted, los funcionarios políticos limitan tanto la educación? ¿Por qué serán tan apáticos, no, a eso? Nosotros, como usted, doctora, que, o sea, trabaja tanto con educación y nosotros vemos tanto este problema, ¿no? De que el problema con los estudiantes, como usted dice, tanto en la primaria, el kinder, la secundaria, ¿por qué ellos como que no ven eso? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, como yo he trabajado en el contorno de educación superior también. Y, por ejemplo, tenemos lo que se llaman los community colleges, no sé o sea, los colegios de comunidad, que son muy necesarios en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué ellos no toman ese marco para adoptar algo así? Por qué de repente o sea,
los políticos ahora sí que nos representan, ¿qué es lo que les falta a eso? ¿Por qué no hay ánimo en nuestro país para hacer algo así? Y fíjate que Ujú, me llama mucho la atención porque la doctora acaba de Pues, mencionar que no es algo politizado, pero ujú. sin embargo pareciera que sí lo es, ¿no? Que Sí, limitan la educación en sí, todo el país, ¿no? O sea, con las precarias instalaciones y material para los niños, ¿no? O sea, los sí, recursos que ellos proporcionan. Y sí. además también qué papel ahí juega la SEP, ¿no? Que es Ujú. la principal que maneja todo este financiamiento, ¿no? Así es. mira, esto es muy fácil. Ujú. Hablar de educación lo vas a oír en todos los foros. No Así hay es. una sola mesa, un solo foro, una sola plática de cualquier tema, en cualquier situación que no se mencione la palabra educación, porque la educación es lo que salva un país, porque la educación es la que puede ayudar a toda la comunidad, porque se empieza por educación. Pero del dicho al hecho, bueno, hay una distancia enorme. Sí. Y lo que yo veo en esta situación y lo que veo en México es que es muy fácil hablar, pero no quieren hacerlo. O Ujú. sea, el decirlo, sí, pero hacerlo, no. Sí, a la mera Y hora, no como hay dicen. voluntad, y no hay situación, y yo no entiendo, yo de verdad no entiendo porque Sí. este país necesitamos a esos jóvenes, necesitamos a esos líderes, necesitamos a esa gente preparada, que finalmente es quien va a sacar al país adelante. Adelante. Así, Pero tal parece que quisieran adoctrinarlos de otra forma, a otro estilo, o dejarlos en la ignorancia, dejarlos en el sentido de te doy dinero para que medio trabajes y medio vivas, ujú. pero no es la respuesta. Y si lo sumas a la situación económica, social, cultural de los muchachos y esta manera apática en la que un general de muchachos a nivel mundial Sí. está viviendo dentro de la política, pues Ujú. realmente también es algo que no abona para que ellos mismos defiendan sus intereses, defiendan sus derechos, defiendan esa manera de vivir donde ahorita debería, el bono demográfico de México ahorita ya rebasó el nivel de media superior, de preparatoria. Sí. Ahorita estamos dentro de la licenciatura Ujú. y no tenemos a esos jóvenes preparados y no tenemos a esos jóvenes líderes que tienen que empujar. No Ujú. podemos vivir toda la vida en un gobierno de personas que tienen 70, 80 años, 60 años. ¿Y quién va a venir después si Ujú. no están preparados? Si el grosor y el embudo se hace cada vez más pequeño cuando el muchacho sigue creciendo y sigue llegando a otros niveles en donde debería estar de manera intelectual y de manera de conocimiento mucho más preparado. Así es Sí porque es un tema. sí es un tema muy importante. Y por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo vengo de un pueblo que es un poco chico, al sur del Estado de México, cerca de Toluca, Tonatico, Ixtapan de la Sal, de esa área, no sé si esté familiarizada. Entonces, por ejemplo, lo que veo yo con muchos familiares allá, muchos hijos de amigos, como comentó usted, siempre, o sea, cada año es una tristeza para mí el escuchar de que, por ejemplo, los estudiantes terminan la secundaria, terminan la preparatoria y tienen que ir ya sea hasta Toluca o a la Ciudad de México, ¿no? Para estudiar, porque, o sea, no hay una universidad accesible cerca de la casa y pues, y luego aparte, o sea, el hecho de entrar, ¿no? A la universidad es muy, muy difícil. Entonces, eso, o sea, es una cosa triste de que cada año lo vemos, como comenta usted, doctora. O sea, que el por qué no, ¿será que nuestra gente al final de cuentas no ponemos suficiente presión a nuestros legisladores para hacer una reforma así como la que comenta usted para que preparen a nuestros estudiantes, que sí, al final de todo va a ayudar a toda la educación e incluso a incrementar el producto bruto, ¿no? Del país. Sí, hacer esa fusión, ¿no? Como también Así ya a es. nivel superior lo menciona la doctora. Ujú. Sí, doctora. Sí, así es. Pues es muy triste, te digo, ver que en la parte de la educación superior particular, pues está totalmente relegada. Vuelvo a repetir, en lugar de hacer en instalaciones, podemos cubrir ese rezago, porque tenemos las instalaciones. Sí.
podemos cubrirlo hoy en día incluso a nivel nacional, porque déjame decirte que quizá me faltó comentarlo, pero hoy en día, desde hace aproximadamente de 10 años para acá, la educación superior ha crecido mucho en el interior de la República Mexicana. Hoy en día incluso la misma asociación que dirigimos, ALPE, te puedo decir que el 50% está en la Ciudad de México y la zona metropolitana, y el otro 50% está en el interior de la República. Sigue habiendo ese movimiento de jóvenes porque no hemos cubierto esas zonas pues rurales o ciudades más pequeñas en educación. Pero ya existe la posibilidad de poder ir a la capital o a una ciudad cercana para poder estudiar educación superior. Nosotros, las particulares, tenemos mucho más infraestructura, tenemos un 52% más, o sea, del 100%, el 52% somos las particulares en infraestructura dentro de toda la República Mexicana. Aquí el punto es el mito que ha existido también, porque ese es otro luchar, Sí, ese es otro luchar. sí, La así es. disyuntiva que hay entre las públicas y las particulares, Sí, ¿no? Y yo creo que no hay escuelas buenas y no hay escuelas malas. Hay sí, alumnos buenos y hay alumnos malos. El que sí. quiere salir adelante, sale adelante, estudie donde estudie. El que tiene hambre de crecer, de cambiar su estatus, de tener esa movilidad social, lo tiene y lo hace. Tenemos muchos ejemplos de eso. Sí, Pero esa disyuntiva entre las públicas y las particulares, en donde las mismas públicas dicen que las particulares no tienen calidad, que las particulares no educan bien a los jóvenes, eso crece cuando pasas del lado de las particulares y vuelves a encontrar otra disyuntiva. Y ahí se encuentran las grandes, costosas, las que tienen muchos años, y parece ser que entre más costoso sea la colegiatura, más buena es. Y más puedes presumir, se ha convertido en un modus de vida muy, muy criticado y yo creo muy polémico y muy equivocado. Nadie cargamos nuestra escuela atrás, nadie vamos a trabajar con nuestra escuela, pero aquí en México se ha vuelto hasta una moda el decir, todavía ni siquiera dices que estudiaste y dices, vengo de tal escuela, vengo de esta escuela, porque son las más caras, como si el dinero tuviera la educación. Pero ese es un grave problema y eso es ofensiva. Después de esas, todas son malas. Y no es cierto, eso es una falacia. y es un mito además, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? Porque la UNAM es una de las prestigiadas escuelas, ¿no? Se han sí. recibido doctores A nivel, muy a reconocidos nivel a nivel internacional, ahora sí. exacto, o sea, que son Sí. muy reconocidos. Y aparte, lo que menciona de las privadas y los planteles que se encuentran fuera o muy lejano a una comunidad, pues requiere también de inversión, ¿no? El moverse a desplazarse, a estudiar a un lugar, requiere de que el estudiante posea economía, ya sea mediana o si estamos hablando de las privadas, pues tiene que ser una persona pudiente porque son Sí, demasiado altas las colegiaturas. sí. O sea que está demasiado, en verdad, limitada la La educación en educación, todos los sí, sentidos, porque los que sí, quieren, hay demasiada competencia para que puedan ser aceptados en un plantel. sí. Ahora no sé qué ha pasado con las 100 universidades que dijo AMLO Esta construirlas. vez, que no sé, ¿cómo ves si ha visto progreso Yo acerca te de esas cuento. universidades? Sí, yo te cuento, Sí, a ver. cuento. Bueno, a ver, ahí hay un mito claro. O sea, Sí, cuando yo digo hay 3.797 escuelas particulares, sí. y ese también es un tema. No somos privadas porque no somos privativas de nada, no nos privamos de nada, o sea, somos particulares. Pero bueno, Particulares, exacto. de esos particulares, de esas 3.000 y tantas particulares, nosotros, no todas son costosas. Sí. Esa es la disyuntiva y esa es la mala información. No todas tienen altos costos. Hay un perfil muy determinado y muy claro de todas estas instituciones que prácticamente son las que ayudan al gobierno, que son las que ayudan a la sociedad,
porque el niño cuando quiere estudiar y que no encuentra un lugar en la pública porque no hay lugar, Si no hay esa es espacio, la exacto. verdad. Exacto. La UNAM sigue siendo una universidad prestigiada, igual que el Politécnico. Ujú. Si tú quieres encontrar a un estudiante en toda la parte de tecnología, robótica y toda la parte de las ingenierías, no hay mejor escuela que el Politécnico. No Sí. hay. O sea, realmente el trabajo que se hace y el esfuerzo, no estamos en contra de las públicas. Queremos ayudar porque a las públicas no les alcanza. Sí. Pero estos particulares llegan a ser ese salvavidas para los jóvenes. Son esas escuelas con colegiaturas asequibles, con calidad educativa, en donde el dueño, que es un empresario y que decidió apostar su patrimonio en una escuela, pudo haberlo hecho en un restaurante, en un hotel, en una farmacia, Así en un es. comercio, en donde me digas. Pero Sí. decidió hacer esto y eso genera el doble de responsabilidad. Ujú. No es pintar la fachada, no es cambiar las mesas, no es cambiar los manteles, barnizar, es educar, es la vida futura de seres humanos. Sí. Es una responsabilidad mayor, es un compromiso social y hay infinidad de escuelas. Ese es el perfil de nuestra asociación. Esas escuelas dirigidas por un dueño o por una familia que hoy en día la segunda generación ya está atendiendo ese sector escolar y que tienen muchos años, 20, 30, nuestro promedio en las escuelas es de 35 años, Sí. aproximadamente, desde 20 años hasta 90, totalmente establecidas con un prestigio, que no son costosas, que tratan de ayudar y que a la hora que se rompe un vidrio nos duele el bolsillo porque lo tenemos que poner nosotros. No son las escuelas de las grandes congregaciones, asociaciones o grupos empresariales Sí. que ni siquiera se han tentado el corazón en esta pandemia a bajar 5 centavos de la colegiatura. Ujú. Y no puede ser que haya todavía padres. O sea, yo de verdad me duele cuando padres de familia Sí. llegan a pagar 1,5 millones, casi 2 millones de pesos por una educación de Una muchachos. educación, sí. Y te lo vuelvo a repetir, si la familia no tiene un negocio establecido, tienes al padrino, al amigo que le va a dar lugar a este muchacho, Sí. el muchacho probablemente no encuentre un lugar en donde trabajar y haber invertido tanto en educación Así es. no sirve de nada. Ya es un problema grandísimo, ¿no? Entonces, O sea, que no hay, sí. después de que, después, así como menciona la doctora, después de que trabajaste tantísimo y invertiste tantísimo dinero, en estudiar, en el estudio, la tristeza del país también de que, pues, no tienen dónde practicar, emplearlos, dónde ¿no? emplearlos, dónde emplear su conocimiento, entonces ahí se pierde todo también, que es una tristeza grandísima. Bueno, solamente vamos a comentar, porque ya nuestro invitado también, el señor Ramiro González, está con nosotros. Usted o sea, por ejemplo, es un buen tapatío, ¿verdad? De nación. Coméntenos, y ha vivido tanto tiempo aquí en Estados Unidos y sabe cómo trabaja la educación, porque también usted fue educado acá. Coméntenos qué es lo que ve o en las diferencias en educación y qué es lo que cree que podría ser nuestro país en México para mejorar el nivel de educación superior y para proveer trabajos después de que se gradúen esos estudiantes. Ujú. Pues mira, ahora sí, como les dije en el programa anterior hace 8 días, mis respuestas no son nada cortitas, pero voy a tratar de ser muy breve. Sí, Yo estoy apoyando bastante los esfuerzos de la doctora Flores del Valle, porque si nosotros como migrantes no nos subimos a un barco tan importante como el tema que trae la doctora, ujú, entonces vamos a seguir igual y sí, nomás vamos a seguir hablando del mismo tema. así es. Les comento, en mi primera elección, donde fui electo, fue a la mesa directiva de la educación pública de Cícero del Distrito 99. Ahí es donde de veras me di cuenta realmente cuánto nos cuesta educar a nuestros hijos. Ujú, Y esa es escuela pública. sí, Yo mis hijos los tengo en una escuela privada, no ujú, porque me sobre el dinero, sí, sí, sino porque las escuelas privadas, por muy buenas o por muchas deficiencias tengan, aún así son mejor que las públicas en muchos casos. sí, Y la realidad es de que tengo que pagar más porque yo quiero lo mejor para mis hijos.
pero la gente no se pone a ver cuánto le cuesta educar a su hijo en una escuela pública. Por ejemplo, en Cícero. En Cícero ahorita le cuesta, desde que está en primer grado hasta la high school, que son los 12 años, son $150,000 si es que los precios siguen igual. Sí. Y año con año van subiendo. Entonces, una escuela privada, hoy en día, estamos hablando de casi la mitad de esa tarifa. Entonces, sí, yo estoy pagando mis impuestos, que de ahí pues no estoy utilizando el escritorio en la escuela pública, Sí. por lo tanto pues se perdió, no utilicé yo esa contribución de impuestos a ese distrito. Sí. Pero y si nosotros tuviéramos esa parte que muchos, por ejemplo, Florida lo tiene, donde son los certificados, los vouchers que les llaman, que te dan una cierta cantidad de tus impuestos, en vez de dársela a la escuela pública, te la dan a ti y ya tú puedes mandar a tu hijo en una escuela privada. Escuela privada, sí. Entonces, ese es el tipo de modelos que yo creo que debemos de tener. Ahora, si nosotros como migrantes no nos subimos al barco a un tema tan importante, Sí. entonces nosotros como la comunidad migrante, aquí el que está indocumentado tiene retos desde que salió de su casa en México, Sí. cruzar la frontera, ya sea legal o ilegal, y luego llegar aquí a un código postal, una ciudad que sea amigable a la comunidad migrante indocumentada, y que todavía no pasen más trayectos de tragedias en las escuelas que todavía son un poco racistas porque están en contra de que se les dé la educación pública a los indocumentados. Sí. Entonces, son retos importantes que las familias pasan porque nuestro México no se los da esas oportunidades. Y aparte que no Entonces, vienen con la nosotros experiencia, tenemos ¿no? que tener ese tipo de acercamiento con estas organizaciones como Alpes, apoyarlas, porque el día de mañana, si hacemos un paso a la vez, cambiamos ese modelo que no está funcionando ahorita en México, ese modelo, hoy con la tecnología que existe, nos puede ayudar a que estas familias, que si algún día no pueden llegar a mandar a sus hijos a la high school o a un city college o a una universidad, posiblemente vamos a llegar a tener una ley que en línea nuestros hijos indocumentados o no o legales puedan tener acceso a la educación pública, porque como migrantes tenemos el derecho de nuestra soberanía. Nuestra soberanía viaja con nosotros. Ese es un derecho humano. Sí. Sí, por supuesto. Entonces, si nosotros como migrantes que somos un motor económico para México hoy en día tan importante, más que el petróleo y el turismo, entonces el día de mañana pues vamos a seguir igual. Entonces por eso para mí es importante apoyar este tema con la doctora Flores del Valle y la organización Alpes y todos los que están en México apoyando este tema también, ¿verdad? Sí, bueno, y señor Ramiro, perdón, ¿cómo, rápido, me gustaría saber, no sé si está bien, ¿cómo es que los está apoyando usted directamente a ellos, si se puede saber? Ajá. Sí, Pues pero mira, que en este caso nosotros estamos hablando con los congresistas, senadores, bueno, diputados federales, senadores en México, con quien nosotros tenemos contacto. Todos nosotros como migrantes tenemos un conocido en México, si no conocemos a un político, un conocido en México que sí conozca ya sea un regidor, un presidente municipal, su diputado local, y es pasar la voz y decir, oye, tenemos que estar apoyando este tipo de iniciativas, este proyecto no nos sirve. Entonces es regar la voz, es hacer una campaña ahora sí, de amigos, familia, a los legisladores, a los que de veras votan. Entonces, que la voz de la organización Alpes y otras y que están luchando por este cambio, igual que la doctora, pues que su trabajo venga respaldado con una voz de migrantes que dicen, nosotros también apoyamos.
Sí, porque si no, los políticos no entienden cuando la voz de la gente no se escucha. Sí, claro, y también a apoyar a los inmigrantes de este lado, ¿verdad? acá a este Bueno, lado. nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Ramiro González y María, la doctora María Flores. Sí.
Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en su programa La Sufragista. Gracias a todos los que nos siguen sintonizando. Gracias a los que nos están acompañando a través de la página Facebook Live. Gracias por sus saludos, que en breve les estaremos mencionando. Bueno, mi hermana, un saludo. A Jesús, gracias por todos tus comentarios. A Mani Arcos, Rigoberto Domínguez, Eduardo Barraza, María Serrano, Claudia Muñoz y bueno, todos los demás. Todos Gracias, nuestros radios gracias. y todos los que están escuchando por ahí, ¿no? En vivo con nosotros. Sí, en vivo Sí, y por la gracias. página Ujú. www.tudn1220.com y todas las plataformas digitales, Euforia, iHeartRadio, TuneIn Sí, Radio y bueno, la página, ¿verdad? sí, nuestra página. Bueno, antes de irnos al corte comercial, Ramiro González comentaba acerca de la educación que se da aquí en los Estados Unidos y comparándola obviamente en las particulares y las públicas, pues hay un gran trecho, ¿verdad? Ujú. En base al conocimiento. Pero también nosotros que vivimos acá, Juan Carlos, Sí, nos damos cuenta de que los inmigrantes muchas veces son ajenos o son ujú, indiferentes al progreso de un hijo. ¿Por qué? Porque el sistema los mm, obliga a trabajar. sí, Muchas veces los niños se quedan solos y tienen que tomar su propia iniciativa o se quedan a sí, cargo de otras personas y no es la misma motivación, ¿no? ujú. Entonces, también el gobierno limita mucho la educación superior, ¿no es así, Así Juan es. Carlos, tú como profesor? Así es, y yo creo que también hay como una paralela, ¿no? Por ejemplo, con la educación aquí, o sea, el problema en México de que, por ejemplo, quizá a muchos ciudadanos no tomamos en conciencia tanto que la importancia de la educación, que la doctora de seguro está de acuerdo también, ¿no? Porque, porque muchos de los papás, o sea, los mayores no están educados, tampoco no, en cierta parte no ven lo que trae, lo bueno que trae una educación, ¿no? Incluso muchos de los papás que llegan acá, ¿no? De los inmigrantes, pues a mucho, en su mayoría, como sabemos, también, no traen esa base, ¿no? De que, por ejemplo, ellos son educados, ni ha habido, por ejemplo, yo no sé tú, pero en mi familia yo fui el primero en mi familia en graduarme de la preparatoria y el primero, mucho más el primero de la universidad, ¿no? Sacar un título. Fíjate Entonces, sí, que curioso, ya que ujú, me preguntas, sí, yo vengo de una comunidad sí, donde existe el progreso educativo. sí, Hay muchos maestros, eso sí le dan al espacio, pues donde ellos pueden económicamente, ¿no? económico, Hay sí, muchos maestros, muchos de ellos empleados, la mayoría desempleados. En sí, mi caso, optaron por las escuelas particulares. sí, La mayoría de mi familia ujú, cursó la universidad y sí, afortunadamente pues sí son empleados en la Ciudad de México, pero sí tuvieron que optar sí, por las particulares ujú. porque no alcanzaban ese cupo. O sí, no hay nada. Y que en realidad, por ejemplo, bueno, en mi opinión, y la doctora también está de acuerdo, o sea, como y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que para que nuestro país sobresalga tiene que haber un balance, ¿no? Entre los dos, entre las escuelas públicas para, pues, de repente para algunos, porque sí, también trae mucho un sistema educacional público, pero también yo pienso que el sistema privado trae mucho. Y aparte yo creo que ayudaría mucho a la competencia también, ¿no? Tanto como o sea, como de estudiantes, tanto en la competencia de los conocimientos, ¿no? A que sobresalga el país, porque si hay más escuelas públicas, o sea, privadas, de repente pues, le van a traer competencia a las escuelas privadas, a los fondos, que van a decir, o sea, que esperemos que nuestros legisladores y nuestra comunidad se ponga las pilas y que diga, oh, bueno, tenemos que ponernos las pilas para que las escuelas privadas no nos gane todo el estudiante, ¿no? Y aparte también, o sea, que no todos los cerebros se vayan para este tipo de escuelas. O sea, yo creo que, por ejemplo, como aquí en Estados Sí. Unidos hay un balance muy grandísimo de escuelas privadas y públicas, ¿no? Que yo creo que también ha ayudado mucho a la riqueza, ¿no? Del país. Y solamente para un comentario rápido para el señor Ramiro González. ¿Cómo ve usted, cómo ve el progreso acerca de la educación superior de los inmigrantes o latinos en general aquí? ¿Usted ve que ha habido progreso? ¿Y qué se puede hacer para que sigamos saliendo adelante y veamos más estudiantes graduados con un título profesional? Ha habido progreso, pero no suficiente. Ujú, muy bien. Exacto. Y te comento, aquí las familias migrantes, yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Sí. El padre o madre o persona que se vino
solo o sola, se vinieron a buscar un mejor mañana para su familia. No importa si se vinieron antes de casarse o ya casados. Entonces, para ellos es sacar a su familia adelante, darles un techo, comida, un mejor mañana. La política y la escuela ya son a veces hasta ciertas cosas secundarias, nomás lo que la ley dice, y córrele porque ya me tienes que ayudar a traer más ingreso a la casa. Nosotros en mi familia, pues yo vengo de una familia muy pequeña de 12. Sí. Entonces, De nosotros... 12. Y yo lo tomo normal, Ay, oiga, yo Ramiro. lo traigo normal como, sí, de 12. Normal, Ramiro, lo Dios. normal. No, oiga, ¿sus papás no tenían televisión o qué? No, realmente yo no tuve televisión hasta que yo iba a cumplir casi los 8 años. Cuando yo tuve la primera televisión. Entonces, sí entiendo por qué. No, sí entiendo por qué. No, y mucho aguante. Saludos a su mamá, y si todavía vive, pero mucho aguante, ¿no? Su Sí, mamá. gracias a Dios, sí. Saludos. Ahora sí que Sí. ellos viviendo el sueño americano a la mexicana, porque sí están ahora sí Completamente. que disfrutando su retiro en México. Ay, qué rico. Pero Sí, la cosa es que mis papás, a mí me tocó ver cómo ellos sí. le hacían. No me acuerdo cómo le hacían, pero nos dieron aparte de la educación en casa, una educación privada. Mi papá no quería que tuviéramos una educación pública porque la educación de Chicago en ese entonces estaba con una turbulencia muy mala, Ya muy fuerte, sí. unos niveles muy muy bajos. Entonces, ¿cómo le hicieron? No sé, Sí. pero se las averiguaron. Obviamente, mis hermanos los mayores, conforme iban saliendo de octavo grado, pues a trabajar. Entonces, Sí. a los dos más grandes Les les tocó. tocó trabajar Sí. y para ayudar a sostener la familia. Los demás. Todos los demás, pues llegamos a high school, o un city college, y ya hasta universidad. Entonces, pero porque, pues, a nosotros yo creo que fuimos muy afortunados. Los No papás, todos sí. pueden, sí. Ahora mis hermanos, pues, por el fútbol fueron becados en Northeastern. Oh, qué bien. Entonces, si no fuera por esa beca, yo te lo aseguro que hasta que mis hermanos no hubieran empezado a trabajar y pagarse su propia educación Sí, universitaria, no iban a sacar esa carrera. sí. Entonces, eso es otra cosa muy importante, que aunque queramos, a veces no podemos. Sí, se nos Entonces, por eso yo creo presenta. que este tipo de proyectos que estamos apoyando, estas iniciativas, la lucha que trae la doctora y todos los que la acompañan en México, es importante porque el día de mañana esa sombra, esa ayuda le va a llover a todos nuestros paisanos de este lado de la frontera con la tecnología, porque lo que ellos logren va a ser para todos los mexicanos a nivel global. Sí, eso es muy cierto. Y Sí. bueno, ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y qué bueno que lo mencionas, Ramiro, porque sí me gustaría preguntarle cómo nosotros como sociedad podemos contribuir para que se haga esa fusión que ella que se propone, ¿verdad? Con las instituciones tanto particulares como públicas y en especial el programa que ella está presentando. Sí. Sí nos hicimos claros. Sí, o sea, A ver, no sé si la ajá. doctora siga en línea. Sí, como qué programas podrían crearse para que haya una fusión, ¿no? Entre las instituciones privadas y darles mejores oportunidades a las generaciones en el futuro, ¿no? Ya sea tanto como aquí, tanto como en México. Ujú. Y nosotros como sociedad, Ujú. ¿cómo podemos contribuir? Sí, para ayudar en este sí, Proyecto. proyecto que tienen ustedes en mente, sí, que están trabajando. Sí, doctora. Así es. No quisiera yo dejar de contestar rápidamente. Sí, no, sí, para Cuando usted el tiempo también, nos sí. apasiona, Gracias. cuando el tema, Ujú. bueno, pero a ver, importante nada más mencionar, las universidades de Benito Juárez no son universidades, son pseudo-universidades, son algunos locales medio adaptados que prácticamente no están funcionando. Es un mito. Sí. No lo crean porque no existen, no están dando educación.
son cascarones únicamente en lugares de la República, y hoy en este presupuesto del año 21 no está contemplado ni un solo peso para las universidades, entonces definitivamente eso no va a funcionar. Sí. Dos, sí tenemos una gran movilidad social, sí tenemos el caso de muchas familias, que es el primero de la generación que está estudiando educación superior, que se le permite que la mamá hace verdaderos sacrificios vendiendo por catálogo o vendiendo en casa o lo que sea. Vendiendo tamales. Y trabaja, a veces con ayuda de un tío, de un primo, el papá a veces está, no está, pero son verdaderos sacrificios que nos damos cuenta perfectamente, a reserva de otras instituciones que no conocen a los papás en este nivel. Aquí se conoce a todos, se pide hasta una concesión que puedan pagar en pagos, que no les ponen ese mes la colegiatura. Todo eso lo sabemos perfecto. La radiografía social, económica y cultural de esa generación se entiende perfecto y se ayuda. Sí. ¿Y cómo podemos ayudar o qué estamos pidiendo ahorita? Bueno, pues estamos pidiendo que por favor difundamos, que por favor conozcamos, que nos involucremos con el tema. Lo que estamos pidiendo es muy claro. Queremos una ley justa que tenga un piso parejo para todos, una ley incluyente, una ley equitativa, una ley inteligente y una ley moderna, una ley con nuevos cambios. Sin duda, la pandemia vino a hacer un porteaguas tremendo de situaciones y movimientos que no vamos a poder seguir haciendo como lo veníamos haciendo hasta ahora, que tenemos que cambiarlos radicalmente, incluso saltarnos pasos, y eso tiene que estar involucrado en esta ley, porque si no, nacerá una ley obsoleta. Sí, no va a haber ni un cambio, va a ser las cosas van a seguir igual, ¿no? A ustedes, sí. Sí. Así es, compartirles y que nos ayudan a comunicarlo, a difundir, a que todos tengamos el conocimiento real de lo que está sucediendo en educación superior, que nos dejemos de mitos o de universidades patito o de universidades que no funcionan o de mala calidad. Si tenemos conocimiento, vamos a poder actuar, pero con lo real, no con el mito. Así es. Bueno, el tiempo se nos acaba, ¿no? Sí, desafortunadamente. Y bueno, pues rápidamente, Ramiro, sabemos que a él es apasionado y contesta ampliamente. Pero sí, Ramiro, los que estamos acá, ¿cómo nosotros podemos contribuir para este cambio? Precisamente como lo acaba de decir la doctora, pasar la voz, dejarle saber a la gente que no tenga la mentalidad de que los políticos es lo mismo va a ser mañana y por lo tanto ya ni quiero saber nada, y esa es la actitud que los políticos quieren. Nos quieren enfadar para que no hagamos nada y no participemos y no nos informemos. Hay que informarnos y hay que estar participando. Así como cuando nos duele la muela vamos al dentista. Todas las decisiones que toman los políticos, hagan de cuenta que es un dolor de muela. Sí, pues muchísimas gracias, Ramiro, por tu contestación. Gracias a la doctora María Luisa Flores por toda la información. Gracias a ti, Ramiro González, también. Y bueno, pues a nosotros como medio nos queda también colaborar y pasar la voz. Tenerlos aquí pronto también, ¿no? Para que nos mantengan informados y que sigamos informando a la comunidad, ¿no? Sí. De este cambio. Claro que sí. Fue un placer, Berenice, estar contigo. No, gracias Juan Carlos Arenas, que me estuvo acompañando el día de hoy. No, gracias por la oportunidad. Gracias de verdad. Sí. Y bueno, gracias a ustedes también que nos escuchan, que nos sintonizaron. Gracias de nuevo a la doctora María Flores. Gracias Ramiro González y quedamos pendientes en otra para el seguimiento, ¿verdad? De este tema. Y bueno, aquí nosotros seguiremos pasando la voz. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un bonito fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Berenice, muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Igualmente un placer. Gracias por su tiempo. Gracias. Y bueno, también gracias de nuevo a todos por sus comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Se despide su amiga y servidora Berenice de la Cruz, la sufragista. Ya Juan Carlos Arenas, un educador, aquí para ustedes, para servirle. Estuvimos transmitiendo desde la cabina TUDN Radio 1220 AM. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Hasta entonces, pásenla bonita. Así es.